En este vídeo vamos a ver algunos de los métodos de la clase File. Estos métodos van a permitirnos realizar operaciones con archivos y más adelante con directorios. En este proyecto empezaremos una vez más importando system.io, que nos va a permitir realizar operaciones de entrada y de salida de archivos en nuestros programas. Y en el caso de este ejercicio voy a crear un programa que no ya solo sea capaz de escribir y de leer en un archivo, sino que antes de hacerlo, primero se asegure de si el archivo realmente existe en el disco duro. Por ejemplo, en este caso en el disco duro tengo un archivo dentro del disco duro C, dentro de la carpeta archivos, llamado prueba.txt. Y si abro este archivo, comprobaré que dentro de este archivo este es el contenido que ya existía en el archivo. Por eso voy a crear ahora un programa que antes de ponerse a escribir o antes de ponerse a crear, primero compruebe si el archivo realmente existe y en base a esa comprobación tome una decisión. Si el archivo existe, simplemente extraerá su contenido. Y si no existe, en ese caso lo que hará es crearlo y escribir algo de contenido dentro de él. Lo que voy a hacer es crear varias variables para empezar. Empiezo con una variable llamada archivo que defino como una cadena. Y dentro de ese archivo voy a definir otra variable llamada línea que también definiré como cadena, donde archivo es el archivo completo y línea es cada una de las líneas de ese archivo. Lo que haré es crear dos variables más, una de ellas llamada leer, que voy a tipificar como un stream reader, y una última variable llamada escribir que voy a tipificar como un stream writer. Tengo ya las 4 variables que necesito para poner el programa en funcionamiento creadas. Voy a dar algo de contenido a archivo. Vemos como las 4 variables están marcadas como advertencias, ya que de momento no han sido utilizadas, pero evidentemente durante el desarrollo de este programa las vamos a utilizar. Archivo va a ser igual a c:\archivos/prueba.txt. En este primer ejemplo, en esta primera mitad del ejercicio, lo que vamos a hacer es apuntar a un archivo que realmente sí que existe. En la segunda mitad del ejercicio, apuntaremos a un archivo que no exista todavía. Ya tengo el archivo apuntado y ahora lo que voy a hacer es crear una estructura de control if que me va a permitir tomar una decisión. Con este if diré que si el archivo existe, quiero ver su contenido y si no existe, quiero escribir un nuevo archivo. Para ver si el archivo existe, voy a empezar usando la clase File. Poniendo un punto, accederé a todos los métodos disponibles de la clase File, que puedo ver que son unos cuantos, y concretamente para este primer ejemplo me interesa el método llamado exists. Es decir, si el archivo existe, ¿qué archivo? Pues la variable llamada archivo. Si este archivo existe, entonces está dando una advertencia porque falta el endIf. Veo que cuando pulso Enter, automáticamente Visual Studio introduce este endIf, que es el final del bucle condicional. Voy a poner además un else. El else, como podemos recordar, es lo que separa la afirmación de la negación. Si el archivo existe, en caso de que sea cierto, ejecutaré el código que venga en este lugar. Y si es falso, entonces else ejecutaré el código que venga en este lugar. Vamos a por ello. En este caso digo que leer no es ya simplemente una variable, sino que es un método dentro de la clase File, en este caso llamado OpenText. OpenText lo que hace evidentemente es abrir un archivo de texto. ¿Qué archivo de texto? Pues no cualquiera, sino aquel que hemos definido dentro de la variable archivo. Básicamente lo que estoy diciendo es, si el archivo existe, ábrelo. Y ya que lo he abierto, le voy a decir que línea es igual a leer, punto, y voy a hacer un read to end. Recordamos que leer es un stream reader, ha heredado sus métodos, y read to end es uno de los métodos que, como podemos recordar, nos permite leer el contenido completo del archivo. Así que por último voy a poner un console.writeLine, donde escribiré en la consola cada una de las líneas que tiene
este programa. Por último, recordamos que es una buena costumbre cuando abrimos un archivo cerrarlo. Leer.close, ya que close es un método de leer, puesto que leer ha heredado todo aquello que tiene StreamReader o StreamWriter. En la segunda parte del código voy a escribir aquello que ocurre si no existe el archivo. Digo que escribir es igual a file. En este caso no va a ser un open text, sino un create text. Si no existe, lo voy a crear. Voy a crear aquel archivo que haya especificado en la variable archivo. Digo que escribir.writeLine y voy a escribir este es el nuevo contenido. Por último, escribir.close, cerrar. Y con esto ya tendría mi programa prácticamente finalizado. Simplemente después del endif voy a poner un console.readline para que en cualquier caso la ejecución del programa se detenga en este punto y me permita leer ya sea el contenido del archivo existente o sea el nuevo contenido del archivo. Vemos en la pantalla cómo lo que estamos haciendo es especificar, definir si el archivo existe. Si ya existe, simplemente lo que quiero es leer su contenido y si no existe, escribiré nuevo contenido. Vamos a ejecutar el programa. Comprobamos como me dice, este es el contenido que ya existía en el archivo. Está leyendo, vamos a comprobarlo, vamos a verificarlo. Este es el contenido que ya existía en el archivo, es decir, ha detectado que el archivo existe. En base a esa detección ha tomado una decisión. La decisión es ejecutar este código y no este código. En lugar de crear un archivo y empezar a poner contenido, lo que ha hecho simplemente es leer el contenido. Voy a modificar en la segunda parte de este ejercicio y voy a apuntar un archivo que no existe. Veo cómo existe prueba.txt, pero no existe prueba2.txt. Puedo comprobar que no existe. En este caso, file exists no va a dar verdadero, sino que va a dar falso. Y si da falso, ya no ejecutaré estas 4 líneas de código, sino ejecutaré estas 3 líneas de código donde lo que haré es 1. Crear el archivo y 2. Escribir algo de contenido. Vamos a comprobarlo por último. Pulsamos play. Parece que nada ha pasado en la pantalla, pero sin embargo, si ahora voy a archivos, compruebo como antes no existía, pero ahora sí que existe, porque lo acabo de crear gracias al programa, el archivo prueba2.txt. Ha comprobado que no existía, lo ha creado, y si todo ha ido bien, hago doble clic en el archivo y dice este es el nuevo contenido que coincide con aquello que he escrito en el writeLine. Vemos cómo hemos sido capaces de crear un programa usando la clase file que es capaz de detectar un archivo y tomar la decisión de si existe, simplemente mostrarlo, y si no existe, escribirlo. O podría haber dicho si existe, sacar un mensaje que ponga el archivo ya existe, y si no existe, sacar otro mensaje que pusiera el archivo no existe.